Chicos, primero que nada, dentro de este tema que vamos a estar viendo de estructura básica, quiero que entendamos los tipos de estructura que nosotros tenemos y vamos a tener tres tipos de estructura. ¿Ok? Vamos a tener tres tipos de estructura, que va a ser la estructura alcista, la estructura bajista y tenemos la consolidación, chicos. Tenemos esos tres tipos de estructura. Ahora, quiero que entiendan una cosa, chicos. La estructura lo vamos a ver de la siguiente manera. Una estructura alcista, que básicamente es como una escalera ascendente, como la estás viendo aquí. Una escalera hacia la alza. Y tenemos una estructura bajista, que es como una escalera hacia la baja. Y también tenemos por acá la consolidación o rango o acumulación, porque así se lo suele llamar, que básicamente no nos da dirección. Así que, ¿qué tenemos que buscar en una estructura alcista, chicos? Buscar ejecuciones en compras. En una tendencia alcista o estructura alcista. En una estructura bajista buscamos ejecuciones en ventas. Y una estructura alcista y bajista, después de ello tenemos la consolidación, que no operamos consolidaciones porque no tenemos una dirección clara. Ahora, chicos, dentro de esta parte de estructura, chicos, quiero que vayan conmigo en esto, porque vamos a hablar acerca de los altos, de altos más altos. De hecho, voy a ir marcando así. Alto lo vamos a marcar con A. Alto más alto lo vamos a marcar A más A. Voy a poner por aquí alto más bajo, que le vamos a poner A más B. Vamos a tener bajos más bajos, que le vamos a poner B más B. Vamos a tener bajos más altos, que lo vamos a tener B más A. ¿Qué más? Miren, me estoy olvidando de algo. Alto más bajo, ok. Y vamos a tener bajos, sobre todo, bajos, que lo vamos a poner con B. Ok, entonces, vamos a ver esto cómo se conforma dentro de la estructura, cómo se vería. Así que tenemos un impulso, tenemos un retroceso, tenemos otro impulso, tenemos otro retroceso y tenemos el último impulso. Esto es una estructura alcista. Ahora, quiero que entiendan una cosa, chicos. Los mercados, todos los mercados siempre se van a mover de izquierda a derecha. Siempre se mueven de izquierda a derecha. Entonces el mercado siempre va a empezar de izquierda a derecha, empezando por cierto punto. Este punto lo vamos a llamar el inicio. Entonces, cuando el mercado se impulsa, porque el mercado está conformado por impulsos y retrocesos, y la estructura del mercado está conformada por impulsos y retrocesos, cuando el mercado se impulsa, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a comparar ese impulso, el último punto, lo vamos a comparar con la vecina. Si nosotros comparamos este punto con la vecina, ese punto, si se dan cuenta, está mucho más alto que el anterior. Después de ese impulso, el mercado va a tener que hacer un retroceso. Ese retroceso lo vamos a comparar nuevamente con la vecina. Y nos preguntamos, este punto, comparado con el de acá, ¿está más alto o está más bajo? Más alto, ¿no es cierto? Está mucho más alto. Perfecto. Luego, tenemos lo siguiente, chicos. Tenemos que este punto, si lo comparamos con el de acá, está en cambio mucho más bajo. Entonces esto se convierte en un alto más bajo. Ahora, cuando el precio nuevamente se impulsa, me va a dejar la creación de un nuevo alto. ¿Por qué? Porque acuérdate que siempre se compara con la vecina. Ese punto comparado con el de acá está más alto. Y si luego comparo con el anterior, que estaba aquí, y lo comparo, también está mucho más alto. Entonces esto es un alto, alto, más alto. Para luego de eso, nuevamente crearme un alto más bajo, porque acuérdate, comparamos primero con la vecina, nos daba un alto. Y luego comparamos con el anterior que teníamos acá arriba y nos da un bajo, alto más bajo. Y por consecuencia, el último punto sería que un alto más alto, ¿no es cierto, chicos?
¿Ya? Eso es una tendencia alcista, está compuesta, o una estructura alcista está compuesta por altos más altos y altos más bajos. Nosotros lo que estamos buscando siempre en una estructura alcista, chicos, es comprar, y vamos a buscar comprar siempre en la creación de los nuevos altos más bajos. ¿De acuerdo? Tenemos eso dentro de la estructura alcista. Ahora vamos a ver dentro de la estructura bajista cómo esto también se va desenvolviendo. Entonces tenemos que el mercado se impulsa, ok, siempre de izquierda a derecha, se impulsa, y aquí, si nosotros vemos este punto comparado con el anterior, está mucho más bajo, ¿verdad? Mucho más bajo. Luego, el mercado tiene que retroceder y comparamos nuevamente. Ese punto, comparado con la vecina, que está mucho más bajo, y ese mismo punto que tenemos ahí, ese mismo punto que tenemos ahí, si yo lo comparo con el que está abajo, es un punto mucho más alto, ¿no es cierto? Entonces aquí lo vamos a llamar bajo más alto. ¿De acuerdo? Luego el mercado se impulsa y observamos que este punto, comparado con el anterior, está mucho más bajo. Y ese mismo punto, comparado con el punto que se encuentra acá, está mucho más bajo también. Por lo cual, ese punto lo vamos a llamar bajo más bajo. Para que luego me cree nuevamente un nuevo bajo más alto. Para que después de eso me quede un nuevo bajo más bajo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el mercado aquí siempre se mueve de izquierda a derecha. Tengo la creación de bajos más bajos y bajos más altos. Cuando yo veo eso, lo que yo estoy viendo es una estructura bajista, que lo que me está marcando son posibles movimientos hacia la baja, o sea, ventas. ¿Dónde voy a buscar las ventas? En la creación de esos bajos más altos. Ahí es donde yo voy a buscar ejecutar esas ventas. ¿Dónde yo busco ejecutar compras? En la creación de esos altos más bajos. Ahí busco ejecutar las compras, chicos. ¿De acuerdo? Ahora, en una consolidación es un poco diferente. En cambio, en una consolidación voy a tener esto, voy a tener esto. Ya, en una consolidación, en cambio, solamente lo que tengo son puntos altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Y es por esa razón que no se opera, chicos. No se opera por esta razón. Porque como el mercado está compuesto por altos y bajos, no sabemos qué dirección tiene. ¿Ya? Altos y bajos, 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 altos y bajos en la consolidación. ¿Ok? Eso es consolidación que no la operamos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver esto dentro del mercado. Ya tenemos esto súper claro, el tema de la estructura. Hemos puesto con claridad aquí. Ahora vamos al gráfico para que tú lo puedas identificar mucho mejor. Por ejemplo, vámonos a 4 horas, a intervalos de 4 horas de la temporalidad. Y quiero que te des cuenta la estructura que viene teniendo el mercado. Mira. Creación. Mira. Vamos a ver cómo va. Se impulsa. Retrocede. Se vuelve a impulsar. Retrocede. Se impulsa. Fíjate muy bien. Se impulsa. Retrocede. Vuelve a impulsarse. Vuelve a retroceder. Y quiero que solamente con este gráfico tú veas qué tipo de tendencia o estructura está. ¿Qué tipo de estructura está?
Mira. Claramente una estructura alcista porque me sigue creando altos más altos y altos que son cada vez más bajos. Altos más altos y altos 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 más bajos, chicos. Esta es una estructura alcista, por lo cual nosotros siempre vamos a buscar las compras en esa creación de esos altos más bajos. Ahí es donde nosotros vamos a ejecutar nuestras posiciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver una estructura bajista, chicos. Una estructura bajista. ¿Qué era la estructura bajista? Básicamente la estructura bajista era movimientos en donde el precio me generaba bajos que eran cada vez más bajos. Entonces, quiero que vayan viendo lo siguiente. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Quiero que vayas viendo el mercado cómo va creando bajos cada vez más bajos, bajos cada vez más altos, bajos cada vez más bajos, bajos cada vez más altos, bajos cada vez más bajos, bajos cada vez más altos y bajos cada vez más bajos. Entonces tengo la creación de esos bajos más bajos, la creación de esos bajos más altos, la creación de esos bajos más bajos, perdón, aquí, bajos más bajos, bajos más altos, bajos más bajos, bajos más altos, bajos más bajos, bajos más altos, ¿ok? Esa es una estructura bajista. ¿Dónde tienen que ir nuestras ventas? En la creación de esos bajos más altos es donde nosotros tenemos que buscar nuestras ventas, ¿ok? Ahora, chicos, una consolidación. Vamos a ver una consolidación. Aquí tenemos claro ejemplo de que el mercado se consolidó. ¿Por qué? Porque el mercado no veía creándonos ni altos más altos ni bajos que eran cada vez más bajos. El mercado estaba consolidado. Una consolidación. Por ejemplo, vamos a ver otra consolidación. Mira aquí, tenemos un proceso de consolidación del mercado porque el mercado no me estaba creando ni altos más altos, sino estaba acumulado en esa zona. Aquí también, fíjate muy bien cómo tenemos un proceso de acumulación que podemos fijarnos súper bien en esto. Acuérdate, un proceso de acumulación se crea cuando hay un soporte y una resistencia que está rebotando constantemente en esa zona y el mercado como que no despega, se queda mantenido en ese rango de precios. Eso es una consolidación.